Megan hit up my team last night. She was freaking out, man. I know all about that shady stuff she allegedly pulled with Lauer, hiding in his closet just to score media favors. La noche había caído sobre Texas cuando una llamada desesperada rompió el silencio. Al otro lado, una voz hablaba por Meghan Markle. Estaba en pánico. Una vieja historia, una que la conectaba con el rey caído de la televisión, Matt Lauer, había resucitado. Hoy abrimos el archivo de la noche en que todo se rompió. La noche había caído sobre Austin, Texas, con un silencio denso, casi palpable. Era una de esas noches en las que el aire parece contener la respiración a la espera de algo inevitable, pero en las oficinas de uno de los hombres más influyentes del mundo, esa calma estaba a punto de romperse. La llamada entró sin previo aviso, una fisura en la quietud cargada de una urgencia que se sentía eléctrica incluso a través de la línea. Al otro lado, el equipo de Joe Rogan escuchaba una voz agitada, una voz que hablaba en nombre de Meghan Markle. Ella, según relataron, se encontraba en un estado que solo podía describirse como pánico. Hoy abrimos juntos ese archivo, el que registra el momento exacto en que una vieja sombra volvió para reclamar su lugar en el presente, desatando una tormenta que ni los muros del palacio podrían contener. Rogan, con esa crudeza que se ha convertido en su firma, no tardó en hacerlo público en su podcast, un espacio conocido por no tener filtros ni piedad. Describió la escena con una mezcla de desdén y fascinación, pintando el retrato de una duquesa cuya fachada de serenidad impecable se había hecho añicos en un instante. La causa de esta fractura, el resurgimiento de una historia que ella creía enterrada bajo el peso de los años, el protocolo real y el océano que la separaba de su vida anterior. Una historia que la conectaba con Matt Lauer, el rey caído de la televisión matutina, y con tácticas que, según Rogan, bordeaban lo siniestro. Ella estaba enloqueciendo, dijo él, y en esa frase corta y brutal resonaba el eco de un pasado que se negaba a morir. En ese instante, la audiencia de Rogan comprendió que la llamada no era una simple petición de aclaración, era una maniobra desesperada, un intento febril por controlar un relato que se le escapaba de las manos, una verdad oculta que amenazaba con devorar la imagen que con tanto esmero había construido. La habitación donde se recibió esa llamada pareció hundirse en un vacío helado porque todos los presentes, veteranos de 1000 batallas mediáticas, comprendieron que no estaban presenciando el final de una vieja historia, sino el violento y caótico comienzo de una nueva, una en la que no habría ganadores. ¿Y usted, que nos acompaña esta noche en este viaje a las sombras, alguna vez ha sentido que el pasado puede convertirse en una jaula, una de la que es imposible escapar? Compártalo en los comentarios y díganos desde qué ciudad nos acompaña. Su voz es una pieza clave en este archivo que seguimos abriendo juntos. Para entender la llamada, para sentir el frío que recorrió la espalda de Meghan aquella noche, es necesario regresar en el tiempo. Hay que abrir un archivo oculto, uno que lleva el sello polvoriento de 2018. Mientras el mundo se preparaba para una boda que paralizaría Londres, mientras el palacio pulía las joyas de la corona y ensayaba himnos, una publicación lanzó lo que en ese momento parecía simple veneno sensacionalista, pero que hoy se revela como una bomba de tiempo con un temporizador implacable. El National Enquirer, conocido por sus tácticas de tierra quemada, publicó un artículo explosivo. Hablaba sin rodeos de una conexión clandestina entre la futura princesa y Matt Lauer, el anfitrión del Today Show. Describía encuentros secretos en los pasillos de NBC, susurros en las pausas comerciales y una química que, según ellos, se desarrollaba lejos de las cámaras, detrás de puertas que permanecían ominosamente cerradas. En aquel momento, el mundo estaba dividido, atrapado entre dos narrativas en colisión. Por un lado, Matt Lauer acababa de ser derribado de su trono, su carrera desintegrada por acusaciones de conducta inapropiada que helaban la sangre. Era un paria, un fantasma que recorría los estudios de la Quinta Avenida que antes había gobernado. Meghan, por otro lado, estaba en la cúspide de su ascenso, a punto de ser absorbida por la institución más observada del planeta. La historia del Enquirer se situaba justo en medio de esas dos realidades,
un puente oscuro y frágil que conectaba el poder caído con el poder ascendente. El palacio, fiel a su manual de crisis, guardó un silencio calculado, una estrategia diseñada para no dar oxígeno a lo que consideraban un incendio menor. Creían que el silencio era su escudo más fuerte, pero para aquellos que conocían la crueldad y la complejidad del mundo de la televisión, la historia tenía un eco de verdad, una resonancia incómoda que no podía ser ignorada. La publicación citaba a un supuesto empleado de la cadena, una voz anónima que hablaba de un coqueteo intenso y de un trato preferencial que Lauer, el rey Midas de la mañana, le otorgaba a la entonces actriz. La historia oficial, la de la joven trabajadora y filántropa que había conquistado al príncipe, de pronto tenía huecos. Y esos huecos, para una futura integrante de la familia real británica, no eran simples grietas en la fachada, eran abismos profundos. El pasado, con toda su complejidad y sus verdades a medias, llamaba con insistencia a las puertas del palacio, y nadie, ni siquiera la propia reina, sabía si la institución estaba realmente preparada para lo que podía entrar. La bomba de tiempo había sido plantada, y su tic-tac, aunque silencioso, ya no se detendría. Antes de los palacios, antes de los ducados y de las reverencias forzadas, existía una mujer navegando las aguas turbulentas de Hollywood. Meghan Markle, actriz de reparto en la serie por Suits, sabía mejor que nadie que el éxito en esa ciudad exigía mucho más que talento. Exigía una estrategia implacable, una visión clara y la habilidad de construir alianzas en los lugares correctos. Sus apariciones en el Today Show, que comenzaron a ser frecuentes a partir de 2014, no fueron un accidente. Fueron una pieza clave y meticulosamente planeada de ese gran diseño. Ella no se presentó como una actriz más de la lista, sino que se reinventó a sí misma. Se posicionó como una experta en estilo de vida, una voz fresca y accesible que podía hablar con la misma soltura de moda, bienestar o cocina innovadora. Era la encarnación viva de su blog, The Tig, llevada a una audiencia masiva de millones de personas cada mañana. En la pantalla, su carisma era una herramienta afilada. La vemos en un segmento particularmente recordado de julio de 2016, cocinando con una sonrisa radiante una lechuga a la parrilla junto a un visiblemente encantado Matt Lauer. La interacción es fluida, ligera, casi magnética. Él elogia su creatividad sin cesar. Ella responde con una naturalidad que parece espontánea, pero que es, en realidad, el fruto de años de práctica. Para el espectador en casa, era la imagen perfecta de una estrella en ascenso, alguien con quien podían conectar, pero detrás de esa sonrisa, en el frío y competitivo estudio de NBC, se libraba una batalla silenciosa por la relevancia. Veteranos de la industria describen los programas matutinos no como un show, sino como un campo de batalla donde las conexiones personales y la capacidad de seducir a los anfitriones valen más que cualquier guión. Las frecuentes invitaciones a Meghan sugerían que ella no solo participaba en ese juego, sino que lo había dominado. Fuentes de la época, que hablaron bajo condición de anonimato, afirman que Lauer veía en ella un potencial enorme y abogaba personalmente para que sus segmentos tuvieran prioridad. Era, a ojos de todos, su mentor, su campeón en la corte de la televisión. Sin embargo, el informe del Enquirer, que estallaría años después, proyectó una luz completamente diferente, más oscura, sobre este aparente apoyo incondicional. Sugería que esa química no se limitaba al plató, que la sonrisa frente a las cámaras era solo la primera capa de una estrategia mucho más profunda. La fachada de la chica sencilla y trabajadora comenzaba a mostrar fisuras, revelando a una estratega que entendía que para llegar a la cima, a veces hay que cultivar relaciones en las sombras, lejos de la mirada indiscreta del público. Aquí es donde la narrativa se vuelve opresiva, donde el aire en la habitación se vuelve más pesado, casi irrespirable. El corazón de la acusación, el núcleo venenoso de la historia que hizo temblar a Meghan años después, no estaba en una mirada cómplice o en una palabra de más. Estaba en un detalle minúsculo, aparentemente trivial, pero que lo cambió todo. Una puerta cerrada. El informe del National Enquirer no se andaba con rodeos. Detallaba con una precisión escalofriante cómo Meghan,
durante sus múltiples visitas al programa, desaparecía con Matt Lauer en su camerino personal. Testigos, descritos en el artículo como espías del plató, relataban cómo la puerta, contraria a la política habitual de Lauer de mantenerla abierta para otros invitados, se cerraba firmemente a sus espaldas. Ese simple acto, ese clic metálico en el pasillo, transformaba un encuentro profesional en algo íntimo, secreto, prohibido. El silencio que emanaba de esa habitación no era de paz, sino un silencio calculado, un vacío tan incómodo como elocuente. ¿Qué ocurría allí dentro, lejos de las miradas curiosas del equipo de producción? El artículo no afirmaba nada con certeza, pero su insinuación era una daga afilada. Sugería un intercambio tácito de favores, un pacto no escrito donde el acceso a la fama y a la visibilidad masiva se negociaba en la privacidad de un camerino. Para una figura emergente como Meghan, la atención personalizada de un hombre que podía decidir carreras de la noche a la mañana era, sin duda, un activo invaluable. La puerta cerrada se convirtió en un símbolo poderoso, una metáfora de un mundo oculto donde las reglas del juego eran diferentes, más oscuras. Los defensores de Meghan argumentaron, con mucha razón, que estas insinuaciones estaban empapadas de una misoginia rancia, reduciendo el éxito de una mujer talentosa a la idea de favores y no a su propio mérito, y es una verdad innegable que las mujeres en el poder enfrentan un escrutinio diferente. Pero el contexto del propio Lauer, cuyo poder absoluto en NBC, como se revelaría después, se basaba en un sistema de control y abuso, arrojaba una sombra inescapable sobre estos encuentros privados. La puerta cerrada no solo ocultaba lo que pasaba dentro, magnificaba las sospechas de manera exponencial, se convirtió en el epicentro de una tormenta de especulaciones que, años más tarde, Joe Rogan reavivaría con una sola frase, demostrando que en el mundo de la realeza y la fama no existen los detalles pequeños. Solo hay señales de un patrón más grande y, a menudo, mucho más siniestro. Para comprender la magnitud del fantasma que acechaba a Meghan, la verdadera dimensión del pánico que sintió aquella noche, es crucial detenerse y entender la profunda oscuridad que rodeaba a Matt Lauer. Él no fue simplemente despedido, fue borrado, extirpado de la historia de NBC como un tumor maligno que había infectado a toda la organización. Su caída en noviembre de 2017 no fue por un simple error de juicio, sino por la revelación de un patrón sistemático de conducta depredadora que había convertido los pasillos del programa en su coto de caza privado. Las revelaciones, publicadas por medios como Variety y The New York Times, fueron escalofriantes y pintaron el retrato de un monstruo mediático. Se hablaba de un botón secreto instalado bajo su escritorio que le permitía cerrar la puerta de su oficina sin levantarse, un mecanismo perverso para atrapar a sus víctimas. Empleadas, tanto presentes como pasadas, relataron un ambiente de miedo y sumisión, donde su poder era tan absoluto que el silencio se convirtió en la única forma de supervivencia profesional. Él era el rey indiscutible del amanecer, el hombre que decidía quién brillaba y quién se desvanecía, y su reino estaba construido sobre los cimientos de la intimidación y el abuso de poder, aunque es fundamental recalcar que Meghan Markle nunca fue nombrada en ninguna de las acusaciones formales y valientes que finalmente lo derribaron. La historia del National Enquirer, publicada apenas unos meses después de su caída, la situó, de manera retrospectiva, en el epicentro de ese ambiente tóxico. La pregunta que flotaba en el aire, una pregunta insidiosa y terrible, se formuló en voz baja en los círculos de Hollywood y Londres. ¿Fue ella una colaboradora astuta en un juego de poder para ascender, o simplemente otra persona que tuvo que aprender a navegar el sistema de un depredador para sobrevivir y prosperar profesionalmente? Esta ambigüedad es precisamente lo que hace que la historia sea tan potente y, para la corona, tan peligrosa. La asociación con Lauer no era solo un mal titular de tabloide, era un vínculo directo con uno de los escándalos más sórdidos y vergonzosos de la televisión moderna. Cada nuevo detalle que emergía sobre la caída de Lauer daba más peso y credibilidad a los susurros sobre sus encuentros a puerta cerrada con Meghan. El rey del amanecer había caído, pero su sombra era larga y oscura,
y amenazaba con manchar indeleblemente a todos los que alguna vez se habían acercado demasiado a su trono envenenado. Y entonces, el pasado resucitó. Pero no lo hizo en las páginas amarillentas de un tabloide polvoriento, sino en la plataforma más cruda, poderosa e impredecible del siglo XXI, el podcast de Joe Rogan. Fue aquí, en este espacio sin reglas ni censura, donde la tensión acumulada durante años finalmente explotó. Rogan, con su característica falta de filtros que lo ha convertido en un lobo solitario de los medios, no se limitó a reportar la llamada de pánico del equipo de Meghan. La convirtió en un juicio público, un veredicto emitido ante millones de personas. Para él, la llamada no era una simple noticia, era la confirmación definitiva de todo lo que siempre había sospechado sobre ella, que su imagen de autenticidad era una farsa, una actuación cuidadosamente calibrada para las masas. No era la primera vez que la criticaba. En episodios anteriores ya se había burlado de sus lágrimas falsas en la entrevista con Oprah y de sus actos de caridad, que consideraba escenificados para la cámara, pero esto era diferente. Esto no era una opinión, era una prueba tangible. Según la narrativa de Rogan, la desesperación de Meghan por silenciar la historia de Matt Lauer revelaba una mentalidad de buscavidas, una ambición fría que chocaba frontalmente con la dignidad y la gracia que se esperaba de un miembro de la familia real. Él no se posicionó como un periodista, sino como el verdugo mediático, el único con el valor de decir la verdad que, según él, nadie en los medios tradicionales se atrevía a nombrar. Su podcast se convirtió en la chispa que prendió la pradera digital. Los clips de sus declaraciones se hicieron virales en cuestión de horas. El mensaje se amplificó millones de veces y una historia que había sido relegada a los márgenes del periodismo sensacionalista de pronto estaba en el centro del debate global. Rogan no le ofreció una plataforma para redimirse o explicar su versión. Le negó la entrada, exponiendo su intento de controlar el relato como una prueba más de su supuesta manipulación. Fue una ruptura total, un golpe seco y devastador que demostró que en la era digital, la verdad, o al menos la percepción de ella, ya no la controlan los palacios ni los equipos de relaciones públicas. Ahora la controlan las voces solitarias con millones de oyentes leales, y esa noche la voz de Rogan dictó sentencia. La onda expansiva de las palabras de Joe Rogan no se detuvo en las costas de California, viajó a través del Atlántico, invisible pero devastadora, y golpeó los muros estoicos del Palacio de Buckingham con la fuerza de un terremoto. La reacción pública de la corona, como es costumbre en momentos de crisis, fue el silencio. Un silencio institucional, frío como el mármol, diseñado para proyectar una imagen de calma y superioridad, una estrategia centenaria para no dar credibilidad a un escándalo nacido en los platós de Hollywood y amplificado en un sótano de Texas. Pero detrás de las puertas del palacio, en los pasillos donde se susurran las verdaderas crisis, el ambiente era muy diferente. Fuentes internas, voces que jamás darán su nombre, hablan de una profunda y creciente preocupación. La asociación de un miembro de la familia, aunque ya alejado de sus funciones principales, con una figura tan tóxica y desprestigiada como Matt Lauer, era una mancha que la institución no podía permitirse. No en este momento de fragilidad. Cada titular en la prensa internacional, cada debate encendido en las redes sociales, era una nueva grieta en la fachada de la monarquía, una fachada que ya mostraba signos de desgaste. La historia de Lauer, según citaba un informante anónimo a un tabloide británico, era considerada repugnante e impropia para cualquiera que llevara un título real, un sentimiento que reflejaba el profundo choque cultural entre la vieja y rígida aristocracia británica y el pragmatismo a veces despiadado de la industria del entretenimiento estadounidense. Este escándalo, en el fondo, ya no era sobre Meghan. Se había convertido en un problema para la monarquía misma. Ponía en duda, de manera retrospectiva, los procesos de investigación y escrutinio previos a la boda de 2018. La pregunta que resonaba en las reuniones de crisis era incómoda. ¿Nadie vio esta bomba de tiempo? O, peor aún, eligieron ignorarla, esperando que nunca detonara. El silencio de Buckingham, por lo tanto, no era un signo de calma,
sino de contención. Era un intento desesperado de construir un dique para evitar que el fuego se extendiera y consumiera la credibilidad que tanto les había costado mantener. Pero en una era de información instantánea, donde el silencio es a menudo interpretado como culpa, ignorar una historia no la mata, solo le permite crecer en la oscuridad, alimentada por la especulación y las teorías de conspiración. La monarquía, una institución que había sobrevivido a guerras mundiales y revoluciones, se enfrentaba ahora a un nuevo tipo de amenaza, una más intangible pero igual de peligrosa, un podcast que podía causar más daño que un ejército. En el instante preciso en que las palabras de Joe Rogan salieron al aire, se desató una guerra. El campo de batalla no fue un parlamento ni una corte judicial, sino las redes sociales, el implacable y caótico tribunal de la opinión pública. La reacción no fue una ola, sino una explosión que fragmentó a la audiencia instantáneamente en dos bandos irreconciliables. Por un lado, una legión de oyentes y seguidores aclamaron a Rogan como un héroe, un iconoclasta necesario en una era de apariencias. Para ellos, Meghan era la encarnación de la falsedad, y esta historia, esta llamada en medio de la noche, era la prueba definitiva. La pistola humeante que confirmaba todas sus sospechas. La veían como una estratega fría, cuya ambición no conocía límites. Por otro lado, un ejército igualmente apasionado de defensores se alzó para denunciar la narrativa como un ataque misógino y coordinado. Argumentaron que era un intento calculado de castigar a una mujer ambiciosa utilizando tropos anticuados y acusaciones sin una sola prueba sólida. Para ellos, era la historia de siempre, una mujer de éxito siendo reducida a insinuaciones y rumores. Hilos virales en Twitter y foros de investigación ciudadana en Reddit diseccionaron cada fotograma de sus apariciones en el Today Show, buscando señales ocultas, pistas de una verdad enterrada. La famosa escena de la lechuga a la parrilla fue analizada con la seriedad forense de una cinta del asesinato de Kennedy. ¿Era un coqueteo evidente o simple amabilidad profesional? Cada gesto, cada sonrisa, fue sometido a un escrutinio brutal. El silencio ensordecedor de Meghan y su equipo solo echaba más leña al fuego, un vacío que sus críticos interpretaron rápidamente como una admisión tácita de culpa. Mientras tanto, el propio Rogan también enfrentó una reacción violenta, acusado por muchos de utilizar chismes sin fundamento para generar clics y alimentar la controversia. En esta encarnizada guerra de narrativas no había espacio para los matices, ni para el beneficio de la duda. O eras un creyente o eras un detractor. La verdad objetiva se había vuelto irrelevante, y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, ¿de qué lado de la trinchera se encuentra? ¿Cree que se trata de una campaña de desprestigio orquestada o de la dolorosa revelación de una verdad incómoda? Su opinión es una pieza vital en este archivo que seguimos abriendo juntos. Nos encantaría leerlo en los comentarios. El ataque fulminante de Joe Rogan no fue un evento aislado. Fue el catalizador que aceleró un proceso lento pero inexorable de erosión en la imagen pública de Meghan Markle. Las grietas en su fachada, esa imagen de autenticidad y propósito que había construido con tanto esmero, comenzaron a hacerse visibles para todo el mundo. Proyectos que antes se anunciaban con fanfarria y generaban una expectación global, ahora enfrentaban un escrutinio cínico y despiadado. Su tan esperado programa de cocina en Netflix, por ejemplo, fue cancelado antes de ver la luz, y los críticos de la prensa no tardaron en conectar este fracaso con una percepción creciente de falta de genuinidad, la misma que Rogan había denunciado con tanta vehemencia. La historia de Matt Lauer se convirtió en el ancla pesada que arrastraba cada uno de sus nuevos esfuerzos. Cada discurso sobre el empoderamiento de la mujer, cada iniciativa filantrópica, cada nueva aparición pública, era ahora filtrado a través de la lente de un pasado donde, supuestamente, había utilizado tácticas cuestionables para su propio avance. Era el peso insoportable de la historia, una herida abierta que demostraba que no importa cuán lejos huyas o cuán alto asciendas, las sombras de tus decisiones siempre encuentran la manera de alcanzarte. Para Meghan, esto representaba un desafío monumental, quizás el más grande de su carrera pública.
La pregunta que se instaló en el aire era devastadora para su marca. ¿Cómo se puede abogar por la verdad y la transparencia cuando tu propio pasado está lleno de zonas grises y acusaciones de manipulación? El daño no era solo a su reputación, sino a su capacidad de ser una voz creíble en las causas que decía defender. La narrativa que ella había intentado controlar con una llamada desesperada en medio de la noche se había vuelto en su contra, dejándola en una posición de extrema vulnerabilidad expuesta a los vientos de la opinión pública. El precio de la ambición, parecía susurrar el viento, era una vigilancia perpetua, un juicio constante donde cada paso hacia adelante estaba condicionado por la posibilidad de que un fantasma del pasado, uno que creías haber enterrado para siempre, resurgiera para tirar de ti violentamente hacia atrás. Las grietas ya no se podían ocultar, y así llegamos al presente, a este momento de calma inquietante. La historia, como tantas otras que se tejen en los pasillos del poder y la fama, queda suspendida en un limbo de incertidumbre, un final sin respuestas claras. Matt Lauer permanece en un exilio autoimpuesto. Su silencio es su única y perpetua condena. Meghan Markle, por su parte, sigue adelante, lanzando nuevos proyectos, intentando desesperadamente reescribir su narrativa, pero la sombra de esta acusación, una sombra que ella misma ayudó a revivir con aquella llamada en la oscuridad, la sigue como un fantasma persistente. Y Joe Rogan continúa desde su trono de podcasting, habiendo demostrado una vez más su inmenso poder para moldear la opinión pública y dictar sentencias sin necesidad de un juicio. No hay una conclusión clara, no hay una verdad definitiva revelada. Lo que queda es una fractura irreparable en la percepción pública y una lección brutal y fría sobre la naturaleza volátil de la fama en el siglo XXI. La historia nos recuerda que el pasado nunca muere del todo, simplemente duerme, esperando pacientemente el momento adecuado para despertar y reclamar lo que es suyo. Para Meghan, la resiliencia que forjó en las trincheras de Hollywood será puesta a prueba como nunca antes. Para la monarquía, es un recordatorio agudo de que la transparencia radical de la era digital es un enemigo formidable para una institución construida sobre el misterio y el secreto. La verdad, ya sea que esté enterrada en los archivos polvorientos de un tabloide o que simplemente nunca haya existido, sigue esperando en algún lugar de las sombras. Y mientras esperamos, el silencio de los protagonistas se vuelve opresivo, casi ensordecedor. ¿Es este el final de la historia o simplemente el final del silencio? Porque si algo quedó claro en esta saga de ambición, poder y secretos, fue que cuando se abren los archivos ocultos del pasado, las sombras que emergen de ellos ya no pueden ser controladas. Y lo peor, quizás, es que esta historia apenas ha comenzado.